Bienvenidos una vez más a Lo que nadie quiere decir. Les saluda José Garrido, José Gedutún, como me conocen en las redes. En cualquier momento subo un video. También sí tengo video en YouTube afirmando de quién es Gedutún. Pero bueno, el tema de hoy es muy importante porque me preguntaron en privado: José, tenemos por allí una pregunta. Bueno, ¿tuvo María más hijos? Esa es una pregunta, y si tenemos sustento bíblico para comprobarlo. Bueno, la noticia es que sí. Así que bueno, comenzamos este tema con el controversial cura Luis Toro, que él es famoso. Yo no soy famoso, pero él sí. Este cura afirma que Pedro tuvo suegra, pero no tuvo esposa. Es un video viral por allí que está en todos lados. Y también, de paso, él dice que María es perpetua virginidad. O sea, María tuvo nada más a Jesús y más nada. Y no tuvo más hermanos. Él dice que la palabra hermanos quiere decir hermanos en la fe. Todos los hermanos en la fe. Bueno, vamos a comenzar aquí por el versículo Lucas 2 del 6 al 7. Este versículo afirma lo siguiente. Lucas 2 del 6 al 7 dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Está hablando de la palabra prótocos, primogénito único. O sea que no, que es el primero, los primogénitos es el primero de varios. Si María no hubiese tenido más hijos, entonces usara la palabra unigénito, que afirma que es el único hijo, como sucede en el caso de Juan 1:12. Unigénito es el único hijo de Dios, pero esto lo vamos a mencionar después. Ahorita vemos que si dice la Biblia primogénito, quiere decir que era el primero de varios hermanos. El término hermanos, tenemos dos términos para hermanos en la Biblia, que son los hermanos de la fe y los hermanos biológicos, que son de sangre. Jesús tuvo hermanos de sangre porque dice la palabra que fue el primogénito. De hecho, Jesucristo fue presentado al templo según la ley judía como primogénito, porque los primogénitos eran los únicos que se presentaban en el templo. Se presentaban los primogénitos, no todos los hijos, solamente los primogénitos. Y esto quiere decir que era el primero de varios hermanos. Tenemos por aquí también, rápidamente, Lucas 8 del 19 al 20. Lucas 8 del 19 al 20. Aquí tenemos la afirmación siguiente: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él a causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Aquí podemos encontrar de que si la palabra hermano se refiriera a hermanos en la fe, en primer lugar ya diría María también sería incluida como hermano y no como madre. ¿Por qué? Porque ella era creyente. Entonces no diría tu madre y tus hermanos, sino diría tus hermanos están afuera. ¿Por qué? Incluyendo a María como hermana en la fe. Esto afirma de que eran sus hermanos genéticos y no hermanos en la fe. Bueno, por otra parte, Jesús no había muerto en la cruz todavía. Entonces, todavía no había comenzado la iglesia como tal, como cuerpo de Cristo, o sea, como hermanos en la fe. Entonces no podemos afirmar tampoco de que María podría decirse que era hermanos en la fe, como dice el famoso cura Luis Toro. No se puede. ¿Por qué? Porque afirma de que es lo que afirma la Biblia, que tus hermanos y tu madre están afuera. Vamos a seguir con Juan 7 del 1 al 5. Juan 7 del 1 al 5. Juan 7 del 1 al 5 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces.
porque ninguno procuraba darle a conocer algo de los en secreto sin estas cosas manifestarse. Y el 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Estamos hablando de que si no creían en él, no eran hermanos en la fe. Sus hermanos no creían en Jesús. Este versículo afirma de que no creían en Jesús, no eran, la palabra hermanos que se utiliza aquí no es para hermanos de fe, no es para hermanos. Primero que Jesús no había muerto todavía, no había resucitado en la cruz y no había cuerpo de Cristo, no había todavía iglesia. Y está afirmando sus hermanos de sangre le dijeron que se fuera porque lo querían matar. Y afirma el versículo 5, dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, sus hermanos de fe. No puede ser de fe porque dice que no creían en él. Entonces está hablando claramente de hermanos biológicos. Todavía vamos a agregar un versículo más que es Gálatas 1, Gálatas 1:19. Gálatas 1:19, mire lo que afirma Gálatas 1:19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Está hablando de su hermano genético, no está hablando de hermanos en la fe. Bueno, señor Toro, yo no soy famoso, usted sí, pero prácticamente tienes que estudiar la Biblia para poder afirmar de que María no tuvo más hermanos. Pues lo afirma por todos lados. Así que espero les haya gustado. Dios les bendiga. Apóyenme con un like. Comparta este video. Porque es interesante que todo el mundo sepa cómo son las cosas y que la gente diga lo que nadie quiere decir. Dios te bendiga.